la clase. Bien, entonces empecemos a hablar un poco de modelos basados en verosimilitud. Una de las cosas que vamos a cambiar y que será fundamental para el curso es que ahora ya no estimaremos necesariamente por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos cuando estimábamos por mínimos cuadrados ordinarios? Era una cosa muy sencilla, construíamos una función S de beta, que simplemente era la suma desde igual a 1 hasta n de los errores al cuadrado, ¿sí? Y nuestro objetivo, cuando estimábamos modelos a través de mínimos cuadrados ordinarios, era simplemente encontrar quién era la beta que minimizaba S de beta. Es decir, encontrar quién eran las betas que hacían que la suma desde igual a 1 hasta n de i al cuadrado era lo mínimo, o dicho de otra manera, en forma matricial, encontrar quién era el mínimo de beta de tal que y menos x por beta, este beta gordito, digamos, es el que nos interesaba encontrar, traspuesto por y menos x por beta. Entonces, el objetivo era encontrar quién es esta beta, ¿vale? Buenísimo. Ese es un poco como el objetivo cuando resolvemos un problema por mínimos cuadrados ordinarios. Y habíamos encontrado que la solución para esto era simplemente beta era igual a x' por x a la menos 1 por x' por y. Eh, Bien. Esto obviamente era asumiendo que el problema que queríamos resolver pues era de la forma y igual a x por beta más epsilon. Este era nuestro problema a resolver. Bien. Ahora, ese es un caso muy particular. ¿Qué pasa cuando en realidad no estamos en una situación tan sencilla como un modelo lineal como este? ¿Quiénes son modelos no lineales? Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de querer estimar una recta de regresión, quisiéramos estimar una probabilidad? Es decir, imagínense que estuvieran en un escenario en el cual yo les preguntara por quién es la probabilidad, por ejemplo. Pensemos de esto, imaginemos, preguntémonos, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, y sea igual a un valor dado 1? Dado un conjunto de características, ¿sí? Donde la probabilidad de donde y igual a 1 sea un indicador, por ejemplo, de que la persona, por ejemplo, paga a su tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, la pregunta ya no se resuelve con un modelo como el que está arriba, porque ¿cuál es la principal restricción que tiene una pregunta como de cuál es la probabilidad de que y sea igual a 1, condicional en un conjunto de características? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona pague condicional en su edad, en su estatus civil, por ejemplo, si está casado en unión libre o alguna otra relación similar, o simplemente no tiene ninguna relación? O también dada, por ejemplo, su, su nivel salarial, o incluso mismo el monto de crédito que haya pedido. Entonces, la principal restricción para resolver un tema de probabilidad es que sabemos que la probabilidad o el concepto de probabilidad es una cosa que está siempre entre 1 y 0. Que esta situación, esta restricción, no la puede garantizar a alguien como una recta de regresión. ¿Por qué? Porque la recta de regresión estima cualquier cosa. Su soporte, no es soporte, sino digamos, donde puede obtener un resultado de una regresión, puede ser cualquier número real. No podemos restringirlo a un objeto como este. Vale, entonces, esta es una primera restricción. Una segunda restricción es que la forma de la probabilidad normalmente está asociada a una función de densidad. Eh, una función de densidad que si lo observan de esta manera, en este que estoy planteando, que y sea igual a 1, es decir, que pague su tarjeta de crédito, quiere decir, por otro lado, que podríamos interpretar que cuando y sea igual a 0, quiere decir que no pagó su tarjeta de crédito. Este fenómeno que estoy describiendo aquí, ¿a qué se parece? ¿Cuál es la variable aleatoria que describe o el fenómeno o de variable aleatoria que describe mejor esta cosa?
Seguramente lo conocen, se llama Bernoulli, ¿vale? Es un fenómeno Bernoulli. ¿Cuáles son las características de los fenómenos Bernoulli? Que solo tienen dos posibles respuestas, éxito o fracaso. Entonces, el éxito es, digamos, 1 porque paga, y el fracaso es 0 porque no nos paga. Entonces, un fenómeno Bernoulli es un fenómeno que solo toma dos posibles valores y entonces existe una probabilidad para uno y por el complemento, es decir, 1 menos la probabilidad de 1, podemos obtener la probabilidad de 0. ¿Sí? Entonces, observen, entonces en ese momento ya no estamos en una situación en la cual podamos modelarlo como una regresión. Es decir, quién es el fenómeno latente o el fenómeno subyacente? Ciertamente el fenómeno subyacente lo podríamos describir como una regresión, es decir, un conjunto de valores de la persona, como su edad, su estatus civil, pero ese fenómeno subyacente no nos garantiza que nos dé los dos resultados que nos interesan. Observen que los dos resultados que me interesan es, déjenme, voy a utilizar un color distinto, un verde, es que Y sea igual a 1 y que Y sea igual a 0. Pero si hiciera yo este planteamiento, no puedo garantizar que exista una combinación lineal de factores que me den exactamente 1 y exactamente 0. ¿Sí? Entonces ya no estoy en el mundo lineal. Eso es lo que trato de decir. ¿Vale? Bien. Entonces, para estos muchachos que ya no viven en el mundo lineal, vamos a utilizar un método de estimación basado en verosimilitud. Entonces, eh, hagamos un poquito como memoria, ¿no? De qué es un proceso basado en verosimilitud. Un proceso basado en verosimilitud es un proceso que necesita primero asumir una función de densidad. Entonces, esta función de densidad que asumamos nos permitirá entonces construir una función de verosimilitud. Y esa función de verosimilitud diremos que es la función de distribución conjunta de varios eventos. Perdón, creo que el azul no se ve, ¿verdad? Aquí en la sala. Voy a cambiar de color. Entonces, digamos, por ejemplo, asumamos por un momento que tenemos esto. Tenemos Y1, Y2, así hasta Yn, un conjunto de valores observados para una muestra, ¿sí? Donde Y puede ser como el que yo planteé. Por ejemplo, Y es que pague su tarjeta de crédito, entonces solo digamos, es una secuencia de ceros y unos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué más puede ser? Puede ser una situación en la cual en realidad Y no solo puede tener valores de ceros y unos, sino imaginemos que Y puede ser una escala de 1 a 5, asumiendo que a lo mejor estamos modelando comentarios sobre productos en Amazon, ¿no? Entonces, 1 es una estrella, 2 2 estrellas, así hasta 5 5 estrellas, ¿no? Entonces, Y puede ser cualquier cosa. Ya no está restringido únicamente a ser un fenómeno como el que habíamos modelado, una respuesta a través de una regresión lineal. Eso quiere decir que entonces Y es tan poderoso, digamos, esta forma que vamos a utilizar, es tan poderosa que incluso puede modelar un fenómeno lineal. Es decir, entonces, puede modelar un fenómeno no lineal y un fenómeno lineal. Yo lo voy a utilizar para no lineales, pero eso no quiere decir que no puedo utilizarlo para regresión. ¿Sí? Entonces, ya, digamos, ese es mis posibles respuestas. Ahora, el primer supuesto que vamos a hacer es que entonces existe una función de densidad de Y condicional en un conjunto de características del individuo y un conjunto de parámetros que voy a denominar como teta. Entonces, ¿qué describe esta función? Esta función describe cuál es la probabilidad de que ocurra Y, dado las características del individuo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que pague su tarjeta, dado sus características? Y un conjunto de parámetros. En el caso que describí arriba, ¿quién podría ser el parámetro? Si estamos ante un fenómeno Bernoulli, sabemos que la función de densidad asociada a un fenómeno Bernoulli solo tiene un parámetro. Y el parámetro es la probabilidad de éxito, o P, ¿sí? Entonces, ese es el parámetro que me interesa. Si, por ejemplo, yo asumiera que Y se distribuye como una normal, es decir, si la función de densidad fuera una normal, ¿cuántos parámetros tiene una normal? ¿Cuántos tiene una normal? ¿Cuántos recuerda que tiene? ¿Perdón?
Sí, ¿cuáles son? Es La media, mu, y sigma cuadrado, la varianza, ¿vale? Entonces, lo que estoy diciendo con F es, estoy tratando de escribir una función de densidad. ¿Quién es esa función de densidad que va a modelar el fenómeno? Entonces, bien, pues vamos a asumir que existe una función de densidad para los individuos, que puede ser descrita como esto y que va a ser una función de densidad que va desde igual a 1, 2 hasta n. Ahora, esto es para cada individuo. El segundo supuesto que vamos a hacer, es decir, el primero que hice fue, hay una función de densidad. El segundo que voy a hacer es que todos los valores que están en la secuencia de y1 hasta yn son independientes. Es decir, la respuesta que obtuve del individuo 1 es independiente de la respuesta del individuo 2. Dicho de otra manera, regresando a mi ejemplo de que la persona paga o no paga su tarjeta de crédito, es que una persona me pague su tarjeta de crédito no impide que la segunda persona, no impide sobre la decisión de la segunda persona. Y así sucesivamente, sobre ninguna de las decisiones de las otras personas. Eso ¿cómo le llamamos en probabilidad? Independencia. Eso le dijimos independencia. Entonces voy a asumir que digamos, el fenómeno que estamos describiendo aquí es que cada una de estas variables es independiente. Por lo tanto, la función de densidad conjunta será el producto de cada una de las funciones de densidad individuales. Es decir, justo lo que tengo aquí. Lo que voy a decir es esto. Es decir, que la función de densidad conjunta de todos los valores de y será el producto desde igual a 1 hasta n de cada una de las funciones de densidad individual. A eso le llamamos función de verosimilitud. ¿Por qué se le denomina función de verosimilitud? Porque acumula, digamos, la probabilidad de que todos los eventos ocurran en conjunto. Es decir, si tomaran una muestra, por ejemplo, imaginemos que todas las personas que estamos en esta aula, están conectadas, digamos que todas tenemos una tarjeta de crédito. Entonces, todos tenemos una decisión, todas las personas y todos hemos tomado una decisión, si la pagamos o no la pagamos. Entonces, dada la muestra que tenemos, lo que quiero maximizar, o digamos, la función de verosimilitud, lo que trata de encontrar es cuál es la probabilidad máxima conjunta que existe de que, dada la muestra que tenemos, exista la configuración de pagos y no pagos observada. Es decir, asumamos por un momento que la mitad del grupo pagó y la otra mitad no pagó. Entonces, dada esa condición, lo que quiero encontrar es cuál es la función de verosimilitud, la función de densidad de probabilidad que garantiza que esos valores serán así, de alguna manera. ¿Sí? ¿Bien? ¿Dudas con este planteamiento? Bien, entonces, esa es la función de verosimilitud. Normalmente no estimamos esta muchacha porque es bastante complicada. Lo que hacemos, bueno, entonces para máxima verosimilitud lo que vamos a tratar de hacer es resolver este problema, ¿no? Maximizar la función de verosimilitud. Encontrar quién es el teta que garantiza esta configuración de pagos. Entonces, regresando a mi ejemplo de Bernoulli, es lo que quiero encontrar quién es el parámetro P, que el parámetro P es la probabilidad de que pague la persona, que garantiza la configuración de observado. Es decir, que la mitad de las personas pagaron y la otra mitad de las personas no pagaron. En el caso que estoy, en el ejemplo que trato de llevar en la conversación. ¿Vale? Bien. Ah, ok. Es que lo que trato de decir aquí es el máximo, quiero encontrar el teta dentro de un espacio de tetas, es teta mayúscula, está al lado. Sí. Entonces quiero encontrar quién es el teta dentro de todos los posibles tetas que maximiza la función de verosimilitud. Solo recordemos nuestro ejemplo de Bernoulli. Entonces, lo que teníamos en nuestro ejemplo, si ustedes recuerdan un fenómeno Bernoulli, ¿cómo se describe la probabilidad de que, por ejemplo, sumamos que la variable aleatoria es Bernoulli X, de que X sea igual a un valor K, donde K puede ser dos valores, 0 o 1, es decir, paga o no paga la persona. ¿Cómo se ve esta función de densidad? Se ve como, digamos, voy a utilizar teta, teta a la K por 1 menos teta a la 1 menos K. ¿La recuerdan esta función? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que describe esta función? Esta función describe, la primera parte es, si la persona paga, es decir,
Si la persona paga, entonces K es igual a 1. Eso es lo que trato de decir. ¿Sí? Si K es igual a 1, ya perdón, aquí me falta un paréntesis. ¿Qué ocurre con esta ecuación? Cuando K es igual a 1. ¿Qué es lo que resulta de ahí? Si K es igual a 1. Si queda teta nada más, ¿no? Si K es igual a 1, ¿no? Ahora bien, vamos, que déjenme ilustrarlo de otra manera. Si no, voy a hacer aquí. Entonces, dejen ponerlo así. Entonces, ponemos dos posibles. Si K es igual a 1 y si K es igual a 0. ¿Vale? Entonces, si K es igual a 1, entonces lo que sabemos es que esto va a resultar simplemente teta. Si K es igual a 0, ¿cuánto va a ser? 1 menos teta, el resultado. ¿Vale? Entonces, lo que estoy describiendo es el fenómeno que describí arriba. Es decir, si la persona paga, entonces estoy en el escenario en el cual es la probabilidad de éxito. La persona pagó su tarjeta de crédito. Si K es igual a 0, estoy en el escenario de que la probabilidad de que estoy en el escenario de que la persona no pagó, entonces estoy en el fracaso. ¿Sí? La persona no pagó su crédito, es 1 menos Z, esa es la probabilidad. Entonces, cuando quiero resolver un problema de máxima verosimilitud, quiero encontrar quién es el valor máximo que puedo encontrar dentro de todo el espacio de posibilidades para teta que garantiza que esa función de verosimilitud es máxima. ¿Sí? Entonces, asumamos por un momento que la probabilidad de pagar o no pagar la tarjeta de crédito es como echar un volado. Eso implicaría que teta debería ser un medio. ¿Sí? Pero eso no es cierto. Normalmente, si eso fuera cierto, los bancos estarían quebrados. Entonces, la probabilidad de que una persona pague su crédito es como de 90 y, no sé, ¿cuánto será más? ¿95%? ¿Será que te paguen? No, porque si no, los bancos estarían quebrados. Si no, y que no te pague es como decir, ¿vale? Bien, buenísimo. Entonces, ¿dudas con este planteamiento? Vale. Entonces, quiero resolver entonces este problema, maximizar esa función. Entonces, pero no lo voy a hacer de manera directa, sino lo que voy a hacer es voy a utilizar una transformación monótona de esa función y lo que voy a hacer es maximizar el logaritmo. Entonces, utilizo una transformación logarítmica y resuelvo este problema. Y este bonito problema tiene dos condiciones que se deben cumplir. Una que se llama condición necesaria y otra que es condición suficiente. ¿Lo recuerdan cuando hacían su curso de Mate 1, Mate 2? ¿Cuándo ven optimización? Ya se me olvidó. Mate 2, ¿no? Bueno, en micro, pues, o sea, recuerden el curso de micro. Cuando resolvían las funciones de primera orden del consumidor, por ejemplo, decían, había que encontrar la primera derivada, ¿no? Porque eran las soluciones de primera orden, eran las condiciones necesarias. Encontrar que el precio marginal, es decir, ya les digo, que el precio marginal, que sí, era igual al costo marginal, ¿no? Por ejemplo, resolviendo un problema. Entonces, más o menos es igual aquí, es decir, lo que quiero encontrar son las condiciones necesarias. ¿Quiénes son las condiciones necesarias? Es encontrar este amigo. El primer amigo que tengo aquí se llama vector gradiente. El gradiente, este amigo que está aquí es el gradiente. ¿Y qué es lo que describe el gradiente? La trayectoria de mayor crecimiento de la función de densidad conjunta. Entonces, esa es la trayectoria que debo seguir para encontrar el máximo. Condición necesaria. La condición suficiente es el segundo renglón, y este segundo renglón es la segunda derivada, y este se conoce como el hessiano. El vector gradiente es la trayectoria de mayor crecimiento de la función de velocidad. Y es la derivada de este muchacho que está arriba. ¿Sí? Cuando veamos Machine Learning, y si nos da tiempo ver un poco de redes neuronales, que yo creo que sí, voy a regresar a este concepto. Es bien importante el concepto de gradiente. ¿Vale? Un poquito como dicen spoiler, un spoiler. Este objeto que estamos describiendo aquí, esta probabilidad, es lo que da origen a un concepto que se llama perceptron. Perceptron, así como se escucha. En Machine Learning, en redes neuronales. ¿Qué es lo que modela un perceptron? Solamente dos posibles resultados. ¿Vale? Digamos, es la base del deep learning, de lo que se conoce como deep learning. Entonces, por eso es importante este muchacho. Pero voy a regresar a él en unas 6 semanas. Bien. Luego, entonces, la condición de segundo orden es hessiano.
lo que describe es las condiciones de segundo orden. Recordemos un poco el curso de mate. Cuando hacíamos un problema de optimización, encontrábamos las condiciones de primer orden. ¿Y qué decían las condiciones de primer orden? Eran las condiciones necesarias. Es decir, ¿cómo sabemos que estamos en un óptimo? Teníamos que encontrar que la primera derivada era igual a cero. ¿Sí lo recuerdan? Sí. ¿Por qué decíamos que la primera derivada tenía que ser igual a cero? Porque lo que teníamos que encontrar era asegurar que estábamos en un punto en el cual la pendiente ya no cambiaba. ¿Sí? Entonces, si el gradiente me dice la ruta de crecimiento más rápida de la función de densidad, o la función de densidad conjunta, quiere decir que cuando el gradiente es exactamente igual a cero, ya no hay crecimiento. Entonces, ahí es posible, puedo sospechar que estoy en un escenario en el cual puedo estar en un máximo. Puedo. ¿Cómo garantizo que estoy en ese máximo? Con el hessiano, que es la segunda derivada. La segunda derivada, en el caso de optimización, cuando lo hacíamos en nuestro curso de micro, decíamos que para que fuera un máximo, la segunda derivada debería ser negativa. Y para que fuera un mínimo, la segunda derivada debería ser positiva. ¿Lo recuerdan? Sí, buenísimo. Entonces, este hessiano, como es una matriz, aquí en este mundo ya no estamos hablando de escalares. El gradiente es un vector y el hessiano es una matriz. Entonces, lo que voy a decir es que el hessiano debe ser definido negativo para que estemos en un máximo. ¿Vale? Bien. Entonces, básicamente, este muchacho, el gradiente y el hessiano me sirven para eso, para encontrar las condiciones de primer orden, que es decir, cuando yo logro encontrar quién es el teta que hace que el gradiente sea igual a cero, quiere decir que ese es el teta candidato para maximizar la función. Yo una vez que tengo el hessiano, la varianza, noten esto es como lo más bonito del procedimiento de máxima verosimilitud, que nos permite encontrar la varianza del estimador. La varianza del estimador la voy a encontrar con esta otra matriz, que se llama matriz de información. En su curso de yo pensaría que en el matriz de información, así se le conoce. Este de acá es la condición de primer orden, es como encontrar el candidato del óptimo. Por eso le puse el apellido de Gorrito, que el apellido de Gorrito que está aquí. ¿No? Con eso estoy indicando que este es el estimador óptimo. ¿Vale? Entonces, la matriz de información, si recuerdan, se puso de esperaría, que lo hayan visto en el curso de la econometría o en estadística, en la cuota inferior de Kramer y Rao. ¿Sí? ¿No? ¿No? La cuota inferior de Kramer y Rao lo que permite es encontrar para determinar cuándo un estimador es de varianza mínima. ¿Sí? Para eso sirve la cuota inferior de Kramer y Rao. De hecho, cuando les explicaron el teorema de Gauss-Markov, les debieron haber explicado toda esa idea. ¿De cómo sabemos que el estimador es el de mínima varianza? Porque alcanza la cuota inferior de Kramer y Rao. Esa es la razón. ¿Sí? La cuota inferior de Kramer y Rao. En el drive, si a lo mejor eso no lo recuerdan con mucha claridad, en el drive les dejé también unas notas de estadística, ahí en el capítulo de eficiencia, ahí viene un poquito la historia de lo que estoy contando. Pero yo creo que en el concepto solamente quiero que se queden con la idea de la matriz de información y para qué sirve. No voy a regresar muchísimo más a fondo sobre esto, pero si les genera un poquito de confusión después me dicen y yo con gusto puedo regresar a conversar, ¿vale? Pero ¿para qué me sirve a mí esto? Me sirve para encontrar la varianza del estimador. Entonces, digamos, lo padre del... Perdón por utilizar mi slide, pero digamos, lo bonito, lo lindo de hacer máxima verosimilitud es que estimamos dos cosas a la vez. Encontramos tanto el valor del parámetro que nos interesa estimar como su varianza. A todo de una sola vez. Esa es la ventaja que tiene este procedimiento. ¿Vale? Bien. ¿Dudas, comentarios? Vale. Ahora sí, ya, digamos, dejemos la teoría. Bueno, sí, puede ser que un poquito de teoría, pero lo voy a llevar concretamente el problema que estoy analizando, que es el de un modelo de respuesta binaria. ¿Vale?
¿vale? Entonces, voy a eso. Voy a ver modelos de respuesta binaria, ¿vale? Entonces, me regreso a mi idea. Quiero un modelo de respuesta binaria, es simplemente eso. Quiero encontrar cuál es la probabilidad de que y sea igual a 1, es equivalente a entonces, cuál es la probabilidad de que y sea igual a 1, condicional en un conjunto de factores. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser estos x1, x2 hasta xk? Características, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona me pague su crédito? Bueno, pues depende, por ejemplo, de su edad, de su ocupación, de su estatus de civil, de incluso del monto que me pidió de crédito, ¿no? Por ejemplo, eso es un poquito como pensando en términos de incentivos. Una persona que me pide un crédito alto, muy grande, respecto de su ingreso, seguramente tiene incentivos a no pagarme, o me pide el crédito simplemente porque sabe que no me va a pagar, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales a veces la capacidad de pago importa. Bien. Entonces, si esa es la probabilidad, podríamos construir simplemente por ¿cómo se dice? Por analogía, ¿cuál es la probabilidad de que y sea igual a 0? Bueno, es igual, es la probabilidad de que y igual a 0 sería igual, es la probabilidad de que y sea igual a 0, condicional en un conjunto de características x1 hasta xk, ¿vale? Ahora, entonces, aquí hay una cosa que podemos hacer. Nos podemos preguntar entonces, bueno, más que preguntar, cuando analizábamos el problema de regresión, lo voy a poner aquí arriba, es cuando analizábamos un problema, por ejemplo, de regresión de y igual a beta 0 más beta 1 por x1 y beta 1, es que mis betas están horribles, más, así hasta beta késimo por x y k más un error, ¿vale? Cuando planteamos una regresión así, eh, si yo les pregunto cuál es el efecto marginal de la variable xk, ¿cuál sería su respuesta? Que dirían, bueno, el efecto marginal es muy sencillo, es beta k, ¿no? Porque ¿cómo determino el efecto marginal? Es la derivada de y o la derivada del valor esperado, que es básicamente la primera parte de la ecuación sin el término de error, respecto de la variable xk. Y una vez que encuentro esa derivada, es decir, lo que tengo que encontrar es quién es la derivada de este amigo, de beta 0 más así hasta beta k de xk, respecto de xk. ¿Y esto cuánto vale? Esto es beta k. Entonces, el efecto marginal de la variable xk es beta k. Se ve muy fácil, directo. Y incluso eso nos sirve porque lo que hacemos es interpretar cuál es el efecto que tiene. Por ejemplo, asumamos por un momento que xk es la edad y que y es el salario. Entonces, lo que podríamos decir es cuál es el efecto, cómo se interpretaría beta k como cuánto aporta un año adicional de edad al salario de las personas en promedio. No sé, digamos que a lo mejor nos sale que 0.5, ¿no? Entonces decimos que 0.5 es el aporte adicional de un año de edad a las personas. Ahí está muy sencillo, el análisis de regresión lineal. ¿Vale? Ahora, pregunta aquí abajo. Si por ejemplo, si nos interesara alguna de estas variables X para determinar la probabilidad de pago, imaginemos por un momento, solo tratemos como de utilizar un poquito como la imaginación y digamos que esta que está aquí es, por ejemplo, su condición civil de la persona. Es decir, es, por ejemplo, indica si la persona está casada o no está casada, o está en unión libre, o cualquier cosa que implique que vive con alguien, que digamos, vamos a decir que vive en alguna unión, ¿no? Y cualquier cosa que implique que está sola o sola y sale, lo que sea, es otra cosa, ¿vale? Entonces, digamos por un momento, ¿no? Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál es el efecto que tiene que la persona esté en una condición civil que implique que vive con una pareja, sobre la probabilidad de que me pague, ¿cómo me respondería? ¿Lo podrían hacer como lo hicimos arriba? Ya no es tan directo, es decir, ya no es tan obvio, porque aquí detrás hay una función de densidad más complicada.
Entonces, la manera en que vamos a responder esto es igual, vamos a plantear un concepto que se llama efecto marginal, que está aquí, y que voy a, y que voy a particularizar ahorita más adelante. Pero entonces lo que voy a hacer es esto, es hacer la derivada de la probabilidad de la función de densidad completa respecto de esa variable. Eso es para cuando la variable es continua. Este es el efecto marginal cuando la variable es continua. Cuando es discreta como o domi, como la que estoy planteando ahorita, es simplemente una diferencia. Es la probabilidad de la que la persona pague su crédito condicional en que la persona, por ejemplo, vive con una pareja, menos la probabilidad de que la persona pague su crédito condicional en que no vivía con ninguna persona. ¿Sí? Es así, es decir, es como pensar en términos contrafactuales, es decir, comparo un escenario en el cual la persona tiene pareja respecto a un escenario en el cual no tiene, ¿no? Y entonces estimo la probabilidad de qué hubiera pasado si la persona tuviera pareja y qué hubiera pasado si la persona no tiene pareja. Y encuentro la probabilidad del evento y simplemente hago la diferencia. Y esto es el efecto marginal. Es decir, ¿cuánto contribuye a la probabilidad de que la persona me pague su crédito la condición de que esté en estado civil que implique que vive con una pareja? ¿Vale? ¿Por qué es importante? Pues porque insisto mucho en este ejemplo, bueno, porque resulta ser que a veces las personas que hacen credit scoring, que ese sería como el concepto general de esto, les importa mucho si la persona vive con alguien, porque que viva con alguien habla, es como una proxy de responsabilidad, ¿vale? Esa es la razón, ¿vale? No sé si eso es cierto, tal vez luego Omar nos podrá platicar de eso, pero esa es como la teoría, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir un modelo latente en general. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a aprovechar que sabemos hacer esto. Todo lo pensamos los economistas siempre en estos términos. No sé si les ha pasado. Siempre que pensamos que hay un conjunto X de factores y un conjunto B, ¿sí? Que son parámetros. Y siempre estamos pensando en, por ejemplo, ¿qué determina el salario de las personas? Ah, hay una beta que multiplicada por su edad me dice un salario. Hay una beta que multiplicado por su experiencia y su salario. Hay una beta que me dice si es hombre o mujer, bueno, se identifica como hombre o mujer, y su salario, o no binario, ¿no? O salario. Y ya, y otros ejemplos, ¿no? Pero siempre lo pensamos así. Entonces, no lo perdamos, digamos, asumamos por un momento que todo se puede pensar así. Todo. A ese modelo, este concepto le voy a llamar variable latente. Es decir, es como el fenómeno que yo sé que está detrás. ¿Vale? Entonces, digamos, está bien, esa es la variable latente. Entonces, voy a utilizar esa idea para decir, bueno, entonces, puedo pensar que el conjunto de factores, por ejemplo, regresando a mi ejemplo de credit scoring, es decir, vamos a asumir que todo lo que está aquí es esto que está aquí, si lo interpretamos un poco, es como la combinación lineal de todos los factores que explican a la persona, dado un conjunto de eventos. ¿Sí? Es una combinación lineal, simple y ya. Entonces, nada me impide pensar que es posible que yo diga que la combinación lineal me puede dar dos valores, uno negativo y uno positivo. Estoy sobresimplificando. ¿Por qué puedo sobresimplificar ese nivel? Por una sencilla razón. Si el modelo tiene constante, puedo asumir que la constante es como el factor que me permite cambiar de cero, pasar de los negativos a los positivos. Ese es como mi pivote. Entonces puedo sobresimplificar esto a un nivel así. Alguien a lo mejor me podría decir, no, fíjate, Benjamín, que yo creo que está mal planteado y tú lo debiste haber planteado como Y es igual a 0, 1, y que Y pelitos o Y latente es mayor que un umbral y que Y pelitos es menor que un umbral. Cierto, no tengo ningún problema. Pero ¿cuál es la condición que tiene este umbral? Que es constante. Entonces, no me impide nada pensar que este umbral lo puedo introducir en la constante. Es decir, en la combinación lineal que se genera aquí arriba, dentro de la constante, y se acabó. Por eso es que estoy sobresimplificando. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Cuál es el planteamiento? Ok. Entonces, lo que tenemos aquí, esto ya funciona, entonces, parece ser. Es decir, voy a decir que la persona paga su crédito si su modelo latente pasa el cero.
Es decir, si la combinación lineal de los factores que lo describen, que la describen, que le describen a esa persona, pasa el cero. Y voy a decir que no paga su crédito si su combinación de factores está por debajo del cero. ¿Sí? Ahora bien, es como una combinación de factores. ¿Qué factores son? Su edad, cuánto me pidió de crédito, su estado civil, un montón de cosas, ¿no? Hoy día las fintech, por ejemplo, capturan, cuando ustedes entran a la página, por ejemplo, de Clip o ¿quién será el otro? Bitso. Desde que entran y empiezan a teclear, por eso las cookies les piden que se las activen, empieza a capturar todo. Incluso la manera en que ustedes tecleen puede ser un factor para decidir si les dan o no un crédito, ¿vale? También su Facebook, sus redes sociales también son importantes para esto. Bien, bien, entonces, ya está. Entonces, ¿por qué no pensamos de una forma general mi problema del pago de crédito así? Entonces voy a decir que mi modelo, cuando el modelo latente sea mayor que cero, voy a decir que estoy en un escenario en el cual la persona paga su crédito. Cuando el modelo latente sea menor que cero, no paga su crédito. Entonces, si despejo un poco, pero solamente despeje, pasé para el otro lado del signo de desigualdad, el X beta, en ambos casos, entonces se vería de esta manera. ¿Sí? Ahora bien, ¿pero qué es lo que sabemos de epsilon? Siempre lo hemos sabido de epsilon. Epsilon tiene una función de distribución de densidad, la que sea. En este caso, bueno, fíjense, entonces, pensemos de esto, de esta manera. ¿Cuál es la función de densidad más común que hemos asumido para epsilon? Que es una normal. Esto quiere decir que epsilon se distribuye más o menos así, ¿no? Esta es la función de densidad de epsilon. Está centrada en el cero y esta es la función de densidad que hemos asumido para epsilon. Siempre, ¿no? Desde siempre, siempre. Ahora bien, yo simplemente lo estoy diciendo con que es una función de densidad. ¿Por qué? Porque yo ahorita voy a utilizar dos posibles escenarios. Pero ahorita, digamos, solo por simplicidad, digamos que es una normal. Tal cual. Entonces, lo que estoy haciendo, lo que me está diciendo menos XY por beta, menos XY por beta, lo que me está diciendo es el umbral. Noten, este es el verdadero umbral. No el umbral que establecí aquí arriba, este es el verdadero umbral. El umbral a partir del cual yo sé que la persona me va a pagar su crédito. Si está por encima de menos XY por beta, la persona paga su crédito. Si está por debajo de menos XY por beta, la persona no me va a pagar su crédito. Entonces, este umbral está en términos de quién? De la función de distribución de epsilon. Entonces, hagamos un gráfico de eso. Entonces, supongamos por un momento que la función de que epsilon entonces tiene una distribución así. Bueno, créanme que esto es un dibujo de una normal. No sé qué dibujo mal, pero esta es una normal, ¿vale? Entonces, esta es una función de densidad de epsilon. Entonces, de lo que se trata es de encontrar dónde está, voy a utilizar el verde, que es el que se ve, dónde está este amigo. ¿Dónde está menos XY por beta? Entonces, asumamos por un momento que menos XY por beta está aquí. Aquí está menos XY por beta. Aquí. Entonces, eso quiere decir que todo lo que esté por debajo, toda la densidad que esté por debajo, ¿quiénes son? Los que no pagan. Y los que están por encima, los que sí pagan. ¿Sí? Entonces, pues entonces era más sencillo en realidad. Un problema de elección binaria, solo trata de particionar una curva. Solo tenemos que particionar la curva. Entonces, aquellos valores del término de error que estén por debajo de esta menos x por beta, sabemos que tienen es la probabilidad, es la probabilidad de que no me paguen. Y los que están por aquí, por encima, son los que sí me van a pagar. Entonces, este es el umbral. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Hace sentido? ¿Me entiendes esto? Ok, buenísimo. Entonces, pensemos un escenario muy feo. Déjenme pensarlo así.
¿Qué pasa si yo estimara vamos a asumir esto? ¿Qué pasa si yo estimara mi función de densidad y me resulta ser que cuando la estimo, me sale que el umbral está exactamente aquí en medio? Aquí, justamente en medio. Y que aquí tengo 50% y aquí tengo 50%. ¿Me serviría de algo hacer la estimación? O sea, si el umbral estuviera proporcional exactamente a la mitad de la distancia, ¿me serviría de algo hacer el modelo? ¿Por qué no? Creo que a veces no. ¿Perdón? Sí, pero no me preocupa tanto eso. Me preocupa más la configuración de que aquí haya 50% y que aquí haya 50%. ¿A qué fenómeno se parece eso? A lanzar una moneda. Entonces, si mi modelo, por ejemplo, de credit scoring me sale que es eso, pues estoy verdaderamente jodido porque quiere decir que para determinar si la persona me paga o no me paga su crédito, pues mejor me pongo a lanzar una moneda y así los voy calificando. Entonces, para eso, es un escenario bastante adverso, ¿no? Entonces, cuando le salga 50, ya, mejor empiecen de nuevo. Vale, ese es el mensaje. Es el caso más extremo que voy. ¿Vale? Buenísimo. Bien, ¿dudas, comentarios con esto? Ahora sí, vamos a Python, ahora sí, porque creo que ya los agobié con teoría. Eh, Vale, nada más, una cosa, un pequeño apunte. Vamos, estos modelos se descomponen en dos muchachos. A uno se le dice logic y a otro se le dice probit. El modelo probit y el modelo logic son exactamente la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia nada más? La función de densidad. Para el modelo probit vamos a utilizar una normal. Y para el modelo logic vamos a utilizar la logística. ¿En qué se diferencian? Nada más que la logística es ligeramente más chaparrita. ¿Sí? Y la normal es menos. Pero en realidad es violada los parámetros, pero más o menos sería como. No importa. Entonces, si algún día quieren estimar estas cosas, bueno, pues yo en el ejemplo que voy a hacer un probit, pero si ustedes quisieran cambiar un modelo logic, la única diferencia es esa, la función de densidad que estamos asumiendo, que es la única función que estamos cambiando. Todo lo demás es exactamente igual. Es decir, los efectos marginales son esta cosa que pongo aquí. Les dije que iba a regresar a ellos. Ya si lo quisiéramos ver analíticamente, estos son los efectos marginales. Voy a regresar a ellos durante el código para profundizar con mayor detalle sobre eso. Pero este es el efecto marginal de cuando es continuo y este es el efecto marginal cuando es no, ¿vale? Me voy a regresar a ellos. Ahorita sí, no sé. Pues, vamos a estimar ahorita un problema. ¿Vale? Vamos a Python. ¿Dudas antes de cambiar? Sí. Este es el lambda mayúsculo. Este es lambda mayúsculo. Sí, de hecho aquí está mal, porque aquí debería ser un lambda mayúsculo. Sí, te escucho, María. Bueno, ¿qué? ¿Cuál te crees? ¿Qué? Sí, ¿qué? O sea, si me preguntas esta qué, si esta de X y beta, si es todas las características, sí, se incluye todas las características del individuo. Eso es lo que- ¿Dudas? De hecho, noten que las características del individuo, ¿dónde están? Aquí y aquí. Son importantes. Esa es una normal estándar. Entonces, ¿quién está descrito aquí? De hecho, eso sí lo podríamos ver. ¿Quién está descrito aquí? ¿Quién es? Este es mío. ¿Se acuerdan? Mío. Entonces, y aquí está también. Y aquí. Pero para la normal estándar, las características nos dicen la media. Para acá no tiene esa interpretación, pero esa sería la ley. ¿Dudas, comentarios?
Vamos a Python. Bien, en Python voy a utilizar el clase 5, elección binaria, y vamos a trabajar con este código que está aquí. Es un modelo Probit, y que vamos a hacer hoy. ¿Cuál es el conjunto de datos que vamos a utilizar? Es un conjunto de datos de este paper de Ross, un paper clásico también. Una de las cosas que va a pasar ya de aquí en adelante es que vamos a ver muchos papers, pero no nos va a dar tiempo de entrar ya a las tripas del paper. Entonces, yo les invito a que, si tienen tiempo, siéntense a leer los papers con calma. Pero yo sé que tal vez no de tiempo, son demasiadas. Y sé que son muchas cosas, pero inténtenlo, por favor. Bien, entonces vamos a utilizar el paper de Aaron Ross. Entonces, voy a utilizar la versión más simple de lo que él estimó. Y es un modelo que trata de estimar participación laboral femenina a través de 8 variables. Entonces, lo que Aaron Ross plantea es muy sencillo. Es cuál es la probabilidad de que una mujer esté en el mercado laboral. ¿Sí? Entonces, noten esto. Entonces, el fenómeno es el siguiente. El fenómeno de elección binaria es qué factores determinan que una mujer en edad laboral, porque estamos hablando de mujeres de entre 30 y 60 años, decida o no estar en el mercado laboral. ¿Sí? Esa es la pregunta sencilla que estamos tratando de responder. Es binaria, ¿no? ¿Sí o no? Listo. Entonces, el paper es este de Roth del 87. Hace muchos años, creo que no había nacido, ¿no? Ninguno de ustedes. Vale. Y entonces estas son las variables que contiene el dataset. La primera variable es una variable categórica, que es 0 y 1, que indica si es que la mujer está o no en el mercado laboral. 0 no está, 1 sí está. La K5 indica el número de hijos menores que 6 años. Y de 6 a 18, el número de hijos entre 6 y 18. Y la edad es el número de años de la persona. Bueno, aquí la variable K5 y la variable K618 es un hecho estilizado que se ha tenido por mucho tiempo en la literatura económica. Seguramente tal vez hoy deberíamos recalcularlo, pero más o menos la idea es la siguiente, creo que lo he dicho en alguna ocasión. Lo que se cree es que las mujeres cuando tienen hijos menores a 5 años normalmente no están en el mercado laboral. Y en este momento, al menos en esta época, era por el tema de los kindergarten, ¿no? Es decir, los niños hasta 5 años a veces todavía están dentro de, digamos, de la casa y no iban a ningún sistema. Entonces, un poquito como la crítica de por qué es una aberración lo que hizo este gobierno de quitar las estancias infantiles, es que básicamente redujo a las mujeres a esa época, ¿no? En la cual tenían que quedarse en su casa porque los niños no podían ir a un kinder hasta que tuvieran 5 años, ¿no? Es decir, con estancias infantiles ya romperíamos eso, ¿no? Es decir, tendríamos que recalibrar eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la literatura económica ha hecho investigar muchas cosas. Nada más no lean la bibliografía. Ahí no sé. Vale, edad, luego, si hago una variable categórica, si la mujer está, si atendió o no el colegio. En Estados Unidos el college es como un intermedio entre la preparatoria y la universidad, de varios niveles como técnicas, más o menos, entonces por eso es importante. Y luego también si su esposo no tiene esa, digamos, esa acudió al menos. Y luego el organismo del salario esperado en el mercado. Y bueno, y una aproximación de cuál sería el ingreso familiar sin el ingreso de... ¿Vale? Bien. ¿Dudas, comentarios con el dataset? ¿De qué es lo que va a tener? Bien. Ahora, entonces vamos a ejecutar estas librerías. Creo que todas estas ya las hemos ocupado, excepto esta última, que es Stat Model, Discrete Model y Will Importar Promise. ¿Sí? Luego, vamos a importar los datos. Ay, perdón. Y los datos que tengo son estos, ¿no? Así se ven.
No que mi variable de respuesta es simplemente es yes o no, es porque viene de información de una encuesta. Entonces la encuesta fue, digamos, parametrizada así. Vamos a cambiar esa respuesta de sí o no por una respuesta, por una respuesta distinta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer un poco de limpieza de datos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la limpieza de datos que voy a hacer? Es la siguiente. Voy a tomar la columna, voy a crear una columna nueva con data. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí en esta línea. Entonces, aquí en esta línea simplemente creo una columna nueva que va a tener puro cero. ¿Sí? Puro cero. Eso es lo que hace esta línea de código. Luego, la siguiente línea de código es voy a hacer un reemplazo. Y le digo a Python, quiero que localices las columnas de LFP que dicen sí. Y todos los casos en los que diga sí, vea la columna LFP-B y sustituye el valor que tenga por un 1. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces estoy haciendo una sustitución con base en una condición de otra columna. Eso es para esa variable. Para esta otra variable, hice lo mismo porque creo que así, porque también viene igual, viene como sí o no. Entonces hago exactamente lo mismo, nada más cambio los sí por un 1 y los no por un 0. Eso es lo que estoy haciendo en esta parte del código. ¿Vale? ¿Dudas con esa parte del código? Buenísimo. Y entonces mi dataset ya se vería así. Entonces, ¿qué es lo que cambié? Por ejemplo, la variable de interés que antes estaba así, como codificada como sí o no, ahora esta va a estar codificada como unos, ceros y unos. La variable WC estaba categorizada como no y sí. HC también, ahora están categorizadas como, bueno, van a estar codificadas como ceros y unos, ¿vale? Bien. Ahora, voy a hacer un describe de las estadísticas descriptivas. Bien, lo bueno del describe es que Python reconoce aquellas variables que son numéricas de aquellas que no son numéricas. Entonces, por default, no considera en este describe las variables que son numéricas, las que no son numéricas, perdón. Entonces, por ejemplo, la variable de hijos menores a 5 años, por ejemplo, lo que dice es que las mujeres que están en esta encuesta, en promedio, el número de hijos menores a 5 años es 0.23. Entonces, lo que quiere decir es que el número de hijos menores a 5 en realidad es poco frecuente. No, es muy bajito, ¿no? Luego de 6 a 18 es 1.3, entonces aquí están además la mayoría de las mujeres tienen al menos un hijo, aquí más o menos estaría diciendo esto de edad, promedio son 42 años, el salario esperado es 1.095, creo que está en miles de dólares, si no mal recuerdo. El ingreso, sí, el ingreso de las mujeres es $20,000. Y bueno, esas variables que están aquí, las últimas tres son dicotómicas, son dummies. Entonces, ¿cómo se lee el promedio? Se lee como proporción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que me dice esto es que el 56% de las mujeres están en el mercado laboral y el 44% no, probablemente por cumplimiento. Luego, le quería decir aquí que el 28% de las mujeres que están en esta encuesta dicen que ellas atendieron el colegio. ¿Sí? Y luego aquí el 39% dicen que sus esposos atendieron el colegio. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con la estadística descriptiva hasta este punto? Ahora sí, vamos a estimar nuestro modelo Probit. Entonces voy a definir primero mi variable. ¿Quién es mi variable dependiente? Es Y. Y va a ser esa variable que estoy ahí seleccionando. Esta es mi variable. Luego, ¿quién es mi dataset o mis variables explicativas? Va a ser esta variable. Hijos de 5 años, de 6 a 18, la edad, que atiendo en el colegio, el logaritmo del ingreso y el ingreso del hombre. ¿Vale? Bien. Y esta será mi matriz X. Le agrego una constante acuérdense, con el stat model, le digo agrego una constante, y entonces mi dataset se ve de esta manera. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? ¿Comentarios? Ok, buenísimo. Estimemos el Probit. ¿Vale? Entonces, ¿cómo estimamos un Probit? En Python es muy sencillo. Simplemente le decimos Probit, porque ya importamos el objeto que se llama Probit, y le digo quién es la variable dependiente y quién es la matriz que va a ser las variables explicativas. ¿Vale? Bien. Entonces, utilizo el punto AFTime porque si por alguna razón
hubiera todavía alguna codificación que no fuera numérica, por ejemplo, que en apariencia, cuando ve las columnas le parecen como números, pero a lo mejor Python se interpreta como texto, lo que le digo es pónsalo y vuélvelo flotante. ¿Sí? Esa es la razón por la que le pongo float. Y luego, entonces, luego la siguiente línea de código es el modelo ya definido, lo estimo, lo guardo como probing model y luego simplemente imprimo su resultado. Vale. Y le doy run. Y se vería de esta manera. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo lo siguiente. Tengo las observaciones que tengo son, tengo observaciones, hay un pseudo R cuadrado, es una cosa que también va a ocurrir, podemos calcular un R cuadrado muy sencillo, que es 12, más o menos, aquí sí ya es un poquito más interpretable como una cosa como, más o menos en proporción, como qué tan exacto es nuestro modelo, es como 12% de nuestros datos están como bien ajustados, es lo que diría más o menos, pero luego podemos regresar a este concepto cuando esté hablando de machine learning. Voy a regresar un poquito más a describir esta parte de los resultados. Ahorita lo que me interesa es ver más o menos cómo se ven los coeficientes. Entonces, lo que tengo aquí ya son los coeficientes. ¿A quiénes tengo ahí? Me voy a ir a mi pizarra. Todos esos coeficientes que tengo ahí son los coeficientes beta, es decir, son o este beta, o si fuera un logit, sería este, ¿sí? En este caso es un probit, entonces tengo a este beta, ¿sí? Eso es lo que calculé ahí. Entonces, y el error estándar es el que se calcula con la matriz hessiana. Bien. Ahora, si viendo esto, también una de las cosas que pueden observar es que la prueba o la estadística de prueba que vamos a utilizar es una Z, una normal estándar. ¿Por qué razón creen que estoy utilizando una normal estándar y no una Z? No sé si lo notaron en este punto. Porque aquí no me aparece una T, sino me aparece una Z. Quiere decir que estoy utilizando una normal estándar. ¿Por qué? ¿Tamaño de la muestra? Sí, tiene que ver con el tamaño de la muestra. Y eso tiene un nombre más técnico. ¿Se acuerdan del teorema del límite central? ¿Qué dice el teorema del límite central? A grosso modo. Aumentando el número de observaciones a cualquier distribución se acerca a una normal. Exacto. Es decir, que cuando lo que dice el teorema del límite central es que cualquier distribución, cualquier variable aleatoria, cualquier distribución que tenga, cuando se incrementa el número de elementos de la muestra que estamos analizando, entre más grande sea la muestra, va a convertir a una normal. Entonces, una de las condiciones que también tienen que considerar cuando utilicen este tipo de métodos es que tienen que tener muchos datos para que se cumpla el teorema del límite central. Entonces, aquí sí tienen muchos datos, sí tiene que ser 153. ¿No? Entonces, ¿cuántos muchos datos? Por desgracia, en estadística utilizamos la regla de dedos de que más está. La más de 30 es muchos datos, ¿no? Pero ustedes utilicen más, por favor. Vale, entonces, estos coeficientes que están aquí, lo que nos diría aquí ya simplemente es el p-value, y si ustedes observan el p-value, todas son significativas, excepto quién, excepto los hijos de 6 a 18 no significativo, y los hijos, no, perdón, que el esposo haya tenido el colegio es no significativo. Vale, ahora estos coeficientes que están aquí no los puedo interpretar de manera directa, ¿sí? Esos son los coeficientes, son los betas que están en esta ecuación. ¿Sí? Son estos betas. Pero no los puedo interpretar de manera directa. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Analizarlos a través de los efectos marginales. ¿Vale? Entonces, eso es lo que haría a continuación. ¿Vale? Pero creo que ya estamos un poquito también